Bien. Vamos a esperar un minutito. Bien. Perfecto. ¿Necesitan hacer alguna consulta? Bueno. Yo una pregunta. Cuando decimos lectura del rostro, qué me quiere decir cuando digo lectura del rostro? Bien. Ahora voy a ir describiendo cada uno de estos puntos que hacen al método de terapia facial. Me adelanto, te respondo. ¿Sentiste hablar de la lectura de pies? Sí, como un mapeo. A ver, ¿no? ¿cómo es ese mapeo? Por lo general, no, yo lo que vi era que en cada parte del pie, de la planta del pie, tenía un significado del cuerpo, de los órganos del cuerpo. ¿Puede ser eso? ¿O no? ¿Sos reflexóloga? No, No. no. Soy estudiante de cosmetología facial y bueno, la mayoría acá son todos reflexólogos y bueno, no quería meter la pata, pero yo te sigo en algunas, estuviste en algunos de Excel, varios lugares que te llamaron, si no me equivoco, el año pasado, y el año también hiciste algún evento también por Zoom, y me encantó, y mi idea es bueno, me encantó las charlas que haces, y quiero incorporar algunas cosas a los masajes faciales que uno puede hacer dentro de poco, ¿no? Estás invitada, si deseas, a realizar el curso que empieza ahora, en marzo. Son 10 meses nada más. ¿Cuántas? 10 meses. Sí. Sí, nada más y nada menos. Nada sí. más y nada menos. Pero bueno, es muy lindo las charlas que tienen, entonces la verdad que me gusta mucho. Bueno, esto que estaba planteando de cómo organicé el método y por qué, de acuerdo a lo que a mí me gustaría recibir, tiene que ver con esto. A partir de la formación que yo tengo como reflexólogo podal, descubro con todas las herramientas, con todas las técnicas, con todas las posibilidades de técnicas que pueden ser aplicadas a otra área del cuerpo. Por eso elijo el rostro. Y porque entonces tomo esta referencia, que si tenemos un sistema de zonas que recorre el cuerpo de un extremo al otro, la energía no va solamente de abajo hacia arriba, o sea, de los pies hacia arriba, sino que circula. Entonces, si circula, también puede circular de cabeza hacia el resto del cuerpo. Segundo, las terminaciones nerviosas abundan en todo el cuerpo. Dentro del área de cabeza y rostro tenemos principalmente los sentidos, los órganos de los sentidos, con lo cual no solamente esos órganos están ubicados en ese lugar, ¿sí?, en ese espacio dentro de nuestro cuerpo, sino que además interactúan con todo nuestro cuerpo. De hecho, nuestro equilibrio está dado por el tímpano, por el oído medio, ¿sí? El olfato, el gusto, o sea, hay un montón de terminaciones nerviosas que interactúan con el resto del cuerpo. Ni hablar cuando mencioné después las técnicas a partir de movilización que trabajamos a partir de las cadenas miofaciales. Entonces, lo que hace a los masajes, como les comenté antes,
el toque de los masajes son toques muy suaves. Tienen 4 modalidades de trabajo, ¿sí? Donde tenemos en unos deslizamientos, en otros arrastres, en otros movimientos circulares, y básicamente están agrupados en 4 temáticas: el masaje muscular, el masaje nervioso, el masaje linfático y el masaje de los órganos, que justamente se puede trabajar como órganos y trabajar órgano por órgano, o trabajar con la metodología de los 5 elementos, que va relacionando los elementos y los órganos que representa cada elemento, justamente para movilizar de una manera diferente la energía del consultante. Disculpe, ¿podrías repetir el primer masaje que, antes del Muscular, nervioso? Muscular. Perfecto, gracias. Linfático, nervioso y el masaje de los órganos o los 5 elementos. Son 5 características diferentes con las cuales después vamos a trabajar en el rostro. Digitopresiones, ¿qué hago? Siguiendo la línea de la acupuntura, que era algo que ya venía incorporando, no como acupunturista, sino por digitopresiones, y de hecho utilizamos en reflexología podal varios puntos de acupuntura, aunque la presión la hagamos con los dedos. Tomo los puntos de acupuntura en el rostro y tomo puntos, algunos puntos. El método de Dian Chan tiene más de 500 y pico de puntos en el rostro solamente. Tomo una serie de puntos del Dian Chan para complementar el trabajo de digitopresiones. Con lo cual, el método de Dian Chan abre un poco más el abanico en cuanto a la posibilidad de cada uno de los puntos, y entonces no solamente un punto corresponde al meridiano tal, sino que además interactúa con otros órganos. Y esto posibilita interactuar de distintas maneras con estos digitopresiones. Como mencioné antes, trabajar con los 5 elementos, no sé si alguno conoció el método de la hermana Juana, más conocido, ¿no? Una hermana peruana, en realidad suiza, pero reside en Perú, y es un método que trabaja principalmente la energía, moviendo la energía a partir de los 5 elementos. Cuando yo hice la formación de este método, me enamoré de cómo se movilizaba la energía, y entonces me gustó poder llevarlo y aplicarlo dentro de mi método de trabajo. Por suerte de tener un hermano kinesiólogo, me llegaron hace muchos años ya el tema de las cadenas miofaciales, las cadenas musculares. Y esto también me cerró después cuando vino una reflexóloga española a hablarnos sobre las fascias y el trabajo de las fascias, porque no solamente por el tendido nervioso recorren los estímulos, sino que los meridianos están planteados por el recorrido del tendido miofacial, porque los meridianos no tienen un canal como podrían ser el recorrido que tienen los nervios, sino que recorren zonas dentro de nuestro cuerpo sin tener una avenida que lleve de un extremo al otro sus puntos. Entonces, todas estas características de poder estimular un área para llegar a otra, junto con las técnicas miofaciales, con las cadenas musculares, me cerró más la idea. ¿Por qué? Porque trabajando un montón de
espacios dentro de la cabeza y del cuello, podemos atender perfectamente distintas áreas del cuerpo por el encadenado que van haciendo los músculos, no porque sea un mismo músculo que nace en la cabeza y llega hasta los pies, sino porque en realidad los músculos trabajan en conjunto y no hay ningún movimiento que nosotros hagamos que nos lleve a una contraposición para mantener el equilibrio, para mantener la armonía y para mantener la tensión dentro de lo que vayamos haciendo con cualquier movimiento, cualquier desplazamiento en cualquier actividad. Entonces, poder encontrar un recurso que me permita estimular, relajar o movilizar desde el área de la cabeza, sabiendo que estoy interactuando con todo el cuerpo, era una herramienta fantástica. Y por supuesto, estas técnicas que tienen una característica fisioterapéutica son muy simples, se practican en muy cortos lapsos de tiempo y no provocan dolor, principalmente, salvo que sea un área con alguna dolencia en la persona. Para llegar a la pregunta de Karina, la lectura de rostro. Ya cuando me formé, dentro de la formación estaba la lectura de pies, o sea, la observación del pie, el cual está representando a la persona, y cuáles eran las características de ese pie en cuanto a aspectos de la persona y de su personalidad. Esto me llevó a buscar un correlato, digamos, pero en el rostro. Y entonces encontré varios trabajos que tienen que ver con la lectura del rostro, las características. Nuestro rostro también tiene áreas, ¿sí? Un área de la frente, un área de la frente que tiene que ver con lo intelectual, un área emocional, un área instintiva dentro del rostro. Y las características, las proporciones, las asimetrías o no que pueda tener nuestro rostro, la tensión, las proporciones respecto de nuestro encuadre de rostro, nuestro marco, ¿sí? Y de la proporción de nuestros ojos, la nariz o la boca, nos van a hablar de características de la persona. Con esto no vamos a decir esta persona es buena o mala, o puede ser o dejar de hacer. Simplemente vamos a ver sus características para saber de qué manera acompañar a la persona. Desde mi mirada personal, en la formación no se enseña la lectura de rostros para hacer predicciones o para determinar si la persona debe hacer o dejar de hacer, o si la persona nunca va a poder ser determinadas cosas. Todo lo contrario, es una información que vamos obteniendo y que vamos chequeando permanentemente con la persona para que la persona empiece a descubrir si le son afines esas características, si esa desarrollada tendencia a la autopreservación le es beneficiosa o le es perjudicial, o si de repente no la ha descubierto y la tiene, y le está faltando descubrirla, internalizarse en ella para poder ponerla en práctica. Y por supuesto, para cerrar, la mirada holística, que tiene que ver con esto de
ver la totalidad de la persona. Somos seres emocionales, mentales, con características, o sea, en cuanto a nuestros enfoques psicológicos, espirituales, sin hablar de religiosidad, espiritualidad que cada uno vivencia o practica, y también pertenecemos a un medio que es nuestra familia, que es nuestro barrio, que es nuestra ciudad, que es nuestro país. Todo eso nos conforma como seres individuales. Y todo esto es lo que en la formación se plantea para observar al consultante que llega. Los hábitos, el preguntarle a una persona cómo estudia, son el ABC, digamos, para conocer a nuestro consultante y poder armar una estrategia de trabajo exclusiva para él. Y para que a partir de ahí sea la persona la que vaya desmenuzando y descubriendo cómo ir reajustando esta sanación que está buscando cuando llega a nuestra consulta. Todas estas características que hacen al método de terapia facial tienen un orden, están coordinadas, hay una metodología de trabajo. Y esto hace que, como le decía recién a Karina, sea para algunos una pesadilla y para otros un entrenamiento de 10 meses. ¿Por qué? Porque durante estos 10 meses de formación vamos viendo cada uno de estos trabajos, cada uno de estos puntos. Hay mucho trabajo, se da mucho trabajo práctico, sobre todo en época de pandemia, donde las prácticas, por lo menos este año, están planteadas, ya que tenemos la posibilidad de tener encuentros con más criterio, pero poder tener encuentros presenciales que se van a dar una vez por mes para poder desarrollar las prácticas. O sea, las prácticas se van a enseñar vía Zoom, que es el modo en que se va a enseñar el curso este año. Hay videos demostrativos, hay supervisiones en las clases que tengamos semana a semana, pero nos vamos a encontrar una vez por mes en una cursada de un día completo, justamente para poder chequear, para poder revisar, para poder ajustar y para poder sentir, inclusive, cómo se vivencian estas técnicas. Bien, la idea, ¿sí?, es que a través del curso todo este criterio, toda esta idea con la que yo me formé sea transmitida, pero aplicada a la reflexología facial. Bien, escucho cualquier consulta que quieran hacer o algo que quieran conversar. Yo quería consultar porque me había quedado una duda o me dispersé en el taller anterior, que si los movimientos circulares o arrastres siempre son hacia arriba o a los laterales. Me quedó esa duda. Mirá, no hay, salvo algunas técnicas de trabajo, no hay una dirección específica. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la intención nuestra a partir de la necesidad del consultante de hacia dónde hay que mover la energía.
Si no necesito concentrar la energía en una persona porque está muy dispersa, voy a trabajar, y te voy a hablar en el caso del rostro, desde los extremos hacia adentro. Y luego voy a ver si lo que necesito es que la energía ascienda o que la energía descienda. Y cada una de estas direcciones, ¿sí?, son ajustadas de acuerdo a la patología, disfunción o problemática que tenemos que atender en ese momento. Todo esto se extiende mucho más mientras vamos charlando en el curso, pero para responderte no hay una dirección única. Perfecto, perfecto. ¿Esto puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, Laura. En el rostro también se dividen, digamos, según los elementos como en el pie, en el mismo orden, aire, fuego. No. El pie, una de las formas de trabajar el pie, respecto de la lectura, y entonces a partir de esa lectura se puede desarrollar una metodología de trabajo, no tenemos aire, fuego, agua y tierra, ¿sí? Justamente no tomo esos elementos de esa manera, ¿sí? Sí tomo la intelectualidad, la emocionalidad y lo instintivo para hacer la lectura de rostro, pero a partir de esto sí puedo trabajar los elementos. Y los 5 elementos de la medicina tradicional china son el fuego, la tierra, el metal, el agua, la madera. Entonces puedo trabajar estos elementos que además están representando órganos y mover la energía desde ese espacio. ¿Quedó claro? Buenísimo. ¿Alguna otra consulta o algo que quieran comentar? Sí, me tocó una paciente que tenía el rostro, se había caído y se lastimó la nariz, ¿no? Y le quedó todo morado. En ese caso, ¿se trabaja igual o se suspende esa zona? Bien, buenísima la pregunta porque entonces voy a hacer 2 respuestas. La primera. Gracias. La primera. Para cada atención hay cuidados que vamos a preservar, que vamos a tener en cuenta y que tiene que ver con si hay lastimadura, si hay dolor, si hay infección, si hay inflamación, si hay fiebre. O sea, estas serían las precauciones que tenemos que tener al momento de atender. O sea, por ahí la persona puede tener una zona enrojecida, pero es superficial, no hay ardor, no hay absolutamente nada, y si no hay molestia cuando voy generando los masajes o las digitopresiones, uno puede trabajar perfectamente, pero puede pasar que la persona tenga problemas de irritación de piel y con el solo contacto la piel empiece a arderle y entonces sea una molestia. Yo les comenté que los masajes justamente lo que buscaban era relajar y estimular y no hacer doler ni generar fricciones que irritaran la piel. En el caso puntual que estás hablando, por precaución, yo el área lastimada no la trabajaría, pero como contamos con un montón de técnicas para trabajar en otras áreas, sí podría trabajar otras áreas para relajar la situación o relajar a la persona, siempre y cuando la contusión que tenga la persona no sea preferible esperar
una semana de tiempo para estar más seguros de que no pudiera provocar ninguna reacción adversa. ¿Contestada la pregunta? Perfecto, perfecto. Millón de gracias. Bien. ¿Alguien necesita alguna otra consulta o quiere preguntar algo sobre el curso? Y escúchame, Ernesto, en el caso de las personas que tienen rosácea. En el caso de las personas que tienen rosácea, que he atendido, generalmente, si la persona no tiene reacción y puedo trabajar suavemente sobre la piel, no hay problema. Lo que sí hago, porque en el método de terapia de reflexo facial no utilizamos cremas, es si la persona tiene cierta tendencia o por ahí esa semana sabe que está como irritada, las personas traen sus propias cremas, las cremas con las que habitualmente se humectan el rostro. Y generalmente lo que termino haciendo es humectarme la yema de los dedos, simplemente para aligerar el toque. Y por supuesto, de la misma forma que lo hago con las digitopresiones, y esto es tanto en facial, en podal, en cualquier técnica, trabajo con el límite donde comienza el umbral de dolor. O sea, nunca voy a generar una presión o un contacto que supere la molestia. Entonces, en el caso de la rosácea, las personas que he atendido, que incluso venían con su cremita, o en muchos casos, es más, hace poco le pregunté a una consultante, ¿te sigo guardando la crema? Pues yo, no, tirala, ya debe estar vencida. Directamente me traían un potecito con un poco de crema para, si lo llegaban a necesitar, ya estaba ahí, acá en el consultorio. Consulta, en estos casos, justo que hizo la pregunta la compañera, ¿tiene algún beneficio particular para estas personas o fuera de aliviar de los otros, de aliviar problemas? ¿Un beneficio particular la rosácea? Exacto, sí. Mira, no recuerdo bien el origen de la rosácea, se manifiesta principalmente en el rostro, pero puede darse en otras áreas del cuerpo. No te olvides que la reflexología lo que va a hacer es estimular no solamente a partir del tendido nervioso todo el organismo, sino que va a acompañar el proceso de autoequilibrio en cuanto a circulación, sistema linfático, sistema endocrino. Entonces, todo el movimiento energético que se provoque dentro de la persona como un autoequilibrio, obviamente también va a traer ciertos beneficios, también en el tema de la rosácea. Ya te digo, la persona a la que le consulté hace poco qué hago con la crema, tiene rosácea y esa crema no la he usado en lo que va del último año. Y no ha tenido ningún problema. Es más, además de rosácea tenía fibromialgia y hace unos meses atrás le pregunté qué se sentía no sentir dolor y se sorprendió porque me dijo, me había olvidado que tenía fibromialgia, que tuve alguna vez fibromialgia. No te digo que la reflexología es magia, pero sí que es una terapéutica, ¿sí? Que acompaña procesos, alivia, equilibra y realmente genera una calidad diferente de vida. Yo sí querría que me explicitaras más cómo se organiza el curso, cuáles son los contenidos, considerando que yo no tengo experiencia como reflexóloga para nada, digamos, ¿por qué
qué es lo que voy a sacar, digamos, porque obviamente en 10 clases nadie adquiere el conocimiento sobre nada, o decir, solamente hace un acercamiento. Pero la otra cosa que quería preguntarte es cuando vos decís el paciente o bueno, mis pacientes, ¿qué paciente se acerca a vos? Es decir, se acerca porque vos sos, o seguramente es por que alguien te recomendó, supongo, pero digamos, o derivado por quién, y digamos, ¿cuál es el canal de entrada que vos tenés con un paciente? ¿Viene alguien a decirte qué? Porque, digamos, a una cosmetóloga, en principio, sabés más o menos que va a venir porque quiere verse mejor, porque quiere mejorar su cara. Pero, digamos, en tu caso, cuando vos decís un paciente, viene y te llama por qué. Y por otro lado, eso, el curso, como no me quedó claro los temas que se abordaban y lo de la práctica, no alcancé a escuchar cómo se hacía, eso quería que me aclararas mejor. Bien, Adriana, primero que no son 10 clases, son 10 meses, son un poco más que 10 clases. Segundo que... o sea, sería todo el año. Y sí, es todo el año. No, perfecto, perfecto. Perfecto, no, te entendí mal, no sé cómo fue que lo oigo por otro lado y por ahí oí mal. Segundo, principalmente el curso está orientado a reflexólogos, a estudiantes de reflexología o personas que están orientadas, digamos, hacia el área de lo corporal o de la salud. Porque lo que abordamos es muchas temáticas de anatomía y fisiología, justamente para poder comprender, a partir de las técnicas que nosotros trabajamos, de qué manera acompañar esos procesos. No somos médicos, no somos psicólogos, no vamos a hacer interpretaciones ni vamos a recetar. Generalmente, por lo menos a partir de mi formación, no tenemos pacientes, tenemos consultantes, porque de esta manera no nos podemos en el lugar del médico, sino en el lugar de un terapeuta que acompañe el proceso de otra persona. ¿Qué personas se acercan a la reflexología? Mirá, personas que por ahí ya recibieron reflexología en otro momento, personas que sintieron hablar de la reflexología a partir de los comentarios de otros y de las mejorías que lograron, personas que vienen por primera vez y por curiosidad, pero porque saben que básicamente esta terapia lo que va a provocar es una profunda relajación, pero por ahí empieza, porque todo tipo de posibilidades que pueda tener esta terapia va a ir abarcándose y extendiéndose a partir de la permeabilidad que tenga la persona a esta terapia. Hay personas, hay consultantes que vienen para relajarse, nada más. Pero también están como encapsuladas en que es lo único que pueden obtener de la reflexología. Y no se permiten escuchar otras reacciones, otros movimientos que están teniendo su cuerpo. Y que a su vez, al haber un bienestar diferente, empezar a modificarse esa calidad de vida, empiezan a tener una actitud animosa diferente. Los cambios que uno ve son maravillosos, pero es simplemente experimentarlo.
Yo quiero consultar algo, justo que hizo la compañera esta pregunta con respecto a cómo llamar las personas, ¿no? Me ha tocado un entorno donde la reflexología, en realidad los masajes más que nada, porque hay muchos que no tienen conocimiento sobre la reflexología, lo tienen mal visto. De épocas, estoy rodeada de un entorno ya de adultos y mayores ya, entonces como que cuesta hacerles entender el por qué, para qué sirve, y a veces cuesta traerlos. No sé Entiendo cómo... perfectamente. Mirá, la única forma, primero, hay muchas técnicas de masajes, hay técnicas, el método peruano, del cual yo aprendí la metodología de trabajar con los 5 elementos, es un método muy doloroso. Trabajan con técnicas de arrastre, presiones muy fuertes, ¿sí? Es un método con un basamento muy oriental, digamos, ¿no? En cuanto a la concepción de, como esta frase de parirás con dolor, ¿no? No hay alternativa a la relajación, que no es absolutamente para nada mi criterio, mi mirada, ni la formación que he recibido. Es todo lo contrario. Justamente lo que se busca es relajar, trabajar con el umbral de dolor y no excedernos, y justamente a partir de esto es que la persona empieza a poder percibir los cambios. ¿De qué manera atraerlos? Nadie puede atar a la camilla a nadie, simplemente uno puede recurrir al desafío de decir que podés perder, o tal vez te vas a perder la posibilidad de experimentar algo diferente. Pero cada uno toma una decisión y no hay mucho que modificar. Es la elección personal de cada uno. De la misma manera que uno elige aprender reflexología, uno elige recibir reflexología y uno elige cambiar o modificar su calidad de vida a partir de la terapia que quiera elegir. Pero es una elección, siempre es una elección de cada uno. Perfecto, gracias. Y me interesaría más información sobre el curso, en cuanto al costo. Sobre el curso, si todo el videito queda bien grabado, yo voy a subir esta charla a mi canal de YouTube y les voy a mandar el link por mail a las que participaron. Espero que todas las que están participando hayan mandado el mail, porque así puedo reenviarles esto. Y toda la información la pueden encontrar en terapia reflexofacial.blogspot.com, y ahí en la pestaña que dice curso online van a encontrar todo. Los precios, los días, los horarios, la metodología de trabajo, la forma en que vamos a trabajar, todo. Bueno, chicas, si nadie tiene ninguna otra consulta, les agradezco muchísimo la charla, la participación, y cualquier consulta tienen los medios de contacto para que podamos seguir interactuando. Les agradezco muchísimo nuevamente. Muchísimas gracias. Que tengan muy linda noche. Muchas gracias. Gracias igualmente. Buenas tardes para todos. A ustedes.